¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Comenzamos con esta batería de contenido, como lo decimos. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde nos acompaña Manuel Hernández Borbolla, a las 6:30 viene Narrativas. Manuel hablándonos del golpismo, por supuesto, que se registra en América Latina y que no podemos pensar que México está exento de esas situaciones, ¿no? De esas narrativas. Y en el caso concreto de narrativas de Federico y de Ricardo, un análisis de todos los temas coyunturales de esta semana, desde el caso Noroña, el gabinete de Sheinbaum, Ayotzinapa, Julian Assange, en Bolivia también, en fin, dos programas muy recomendables con cada particularidad, con las formas de ser, de analizar de cada uno de estos excelsos periodistas y analistas, para que usted no se los pierda a las 5 y a las 18:30 horas. En un ratito más vamos a tener una entrevista con Amarán de Riojas, en donde ella nos habla de esta denuncia que interpuso hace tiempo ya en contra del hijo de Javier Lozano, del sobrino de Fernando Gómez Montt, que no ha pasado nada y lo peor, que la han estado intimidando, queriendo intimidar. La tendremos también para ustedes y su servidor, si me lo permitan, regresaremos un poco más al rato precisamente para comentar con ustedes parte de este acontecer nacional e internacional. Pero hoy, en este momento, ¿qué les parece si comenzamos hablando pues de lo que publicó Penilei Ramírez? Porque me interesa mucho hablar de la prensa de derecha, como se titula este espacio. En entrevista con los de Casa, que es un programa del Universal, solo para suscriptores incluso, Carlos Loret de Mola afirmó que se preparaba para lo peor, que Andrés Manuel López Obrador no estaba en el ocaso, que al contrario, que tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza. Incluso este video en donde lo expresa se volvió viral. Él asegura que fue en febrero de este año que el presidente inició su venganza, o lo que él considera una venganza, en contra de él, en contra de su esposa Berenice Llaver y en contra de Víctor Trujillo. Inmediatamente después de haber publicado los reportajes más escandalosos, así lo dice él, más escandalosos, sobre una presunta red de corrupción de enriquecimiento ilícito operada por sus hijos Andy y Bobby López Beltrán y sus amigos, entre ellos Amílcar Olán. Por su parte, Penilei presentó la continuación de lo que había dado a conocer hace una semana. En su columna de Reforma, presenta información en donde afirma que en mayo del 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación sobre el caso Segalmex. El título era Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy. Desde 2020, Mexicanos contra la Corrupción, entre otros medios, dice Penilei, ha documentado cómo en Segalmex se desviaron, dicen las investigaciones federales, más de 17 mil millones de pesos del erario. Bueno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad conectaba el fraude, efectivamente, con un amigo de Andrés López Beltrán, según las palabras, según el trabajo de la reportera. Pero hay algunos puntos, como en la otra semana, que me gustaría rápidamente destacar para ir cuadrando más o menos el por qué la crítica precisamente a estas posturas que se vienen generando desde la prensa de derecha. Hay una parte de esta columna que dice, unas semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda envió oficios a todos los bancos del país. Querían estados de cuenta, créditos y transacciones de varias personas relacionadas con Segalmex. Tuve acceso a los oficios. La UIF solicitó información de un empresario que sirvió de prestanombres, otro que estuvo preso y comenzó a cooperar con las autoridades. El apoderado legal y la administradora de varias empresas fantasma, entre otras personas, y en esa misma lista, la UIF incluyó entre los investigados a María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. El estilo de la columna de Penilei es la misma de hace una semana, es decir, se le pregunta a los señalados si sabían, ellos dicen que no. Viene entonces el comentario de ella, el manejo editorial de ella, de que esta investigación se debe a los respectivos trabajos que presentaron tanto latinos como mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El mismo día que la UIF pidió a los bancos documentos de los implicados en el caso, también solicitó la información financiera de Claudio X González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción, de Max Kaiser, que usted ubica muy bien a Max Kaiser, fue uno de los voceros de Xochitl Gálvez, que ha lanzado una cantidad de mentiras, y de otras cuatro personas que también fundaron la institución, además de abogados que han litigado para ellos o los han representado. Em,
Kaiser tampoco se sorprendió, no tenía idea de que la UIF me estaba investigando. Quienes fuimos parte de la Fundación Diseño y hemos apoyado a mexicanos, siempre tuvimos claro que en algún momento nos iban a investigar, íbamos a ser incómodos y que íbamos a tener el gobierno encima. Fue lo que dijo Max Kaiser. ¿Quién más aborda el tema? Claudio X González, no sabía de esta investigación, sin embargo, no me sorprende. He sido un crítico muy vocal del presidente de Morena, de la señora Sheinbaum, y de alguna manera hay una fiscalización sobre mi persona desde la administración de Peña Nieto. Me llama mucho la atención rápidamente como estructura, la victimización de todos ellos, el plantearse como verdaderos luchadores de la libertad y como personajes víctimas de una persecución. Al igual que en la anterior entrega, bueno, pero antes le comento que Presidencia rechazó que estén investigando a Loretti Broso. Esto lo dijo el presidente esta semana. Ahora, en esta segunda entrega, Penilei no nos presenta estos documentos que yo creo que por el tema que está tocando y la gravedad del mismo, debería de presentar, porque ella dice que tuvo acceso a esos oficios. Ojalá lo haga pronto, ¿no? Porque otra forma, perdón, pero parece chisme. Lo hemos dicho, nadie debe de ser perseguido por su trabajo, eso está fuera de discusión. Pero si no se dan a conocer los documentos que confirman esa investigación que hasta el momento la UIF no se ha pronunciado y que obviamente existen porque la misma reportera lo dice, este texto no pasa la prueba de ácido y es más un texto para victimizar a personas que supuestamente están enfrentando esta investigación por las supuestas razones que dice la periodista, ¿no? Basado sobre todo en la temporalidad, pero ojo, insisto, ahí está este párrafo que le leí, en donde da cuenta que es una investigación general sobre Segalmex. Y no es que uno sea inocente, sino que sí creo, y se los he dicho durante mucho tiempo, que la finalidad con la que hacen las cosas es lo que realmente marca el derrotero de las decisiones. En este tiempo debemos de ser muy cuidadosos en lo que se publica. ¿Por qué? Porque se ha banalizado de una forma de verdad grotesca términos que deberían de significarnos respeto al manejo al manejarlos, ¿no? Como por ejemplo perseguidos. Perseguidos, se ha vuelto ya parte estructural, parte de la verborrea. Soy un perseguido político. Caray, en este país hay verdaderos perseguidos políticos, hay gente que nunca regresó a su casa y que cualquiera se asuma de esa manera y que la prensa lo asuma de esa manera, me parece una enorme irresponsabilidad. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos son medios periodísticos realmente. Y voy más allá, no me refiero a algunas de las plumas que tienen ahí y que son gente respetable o son estructuras políticas que disfrazan ataques con fines empresariales y políticos de investigaciones. E insisto, hablo de las líneas, de los jefes, no de los reporteros, no de los trabajadores, que ellos a final de cuentas reciben órdenes, por muy bien pagado que seas y por mucho nombre que tengas. El enfrentamiento con López Obrador no surge por esta noble misión de exponer casos de corrupción, que sin duda deben de ser investigados cuando se presenten, sin importar quién esté en el poder. Pero las razones de Mexicanos contra la corrupción y de latinos es cobrar facturas políticas, rencores. Los jefes de ambos lugares tienen una historia de enfrentamientos con López Obrador, de participar en acciones para evitar su llegada al poder. Y ya estando ahí precisamente, para obstaculizarlo. El llamado periodismo de derecha, ¿no? Fue evidenciado en este sexenio. No tienen más el monopolio de la voz. Ante ello, pues obviamente se acabaron los cochupos, la influencia, sobre todo la influencia, el picaporte, tuvieron que bajar las tarifas por comentarios y entrevistas y perdieron credibilidad. Entonces, ante la pérdida de la credibilidad, ¿qué es lo más fácil? Decirse perseguidos. En realidad, sufrieron algún tipo de censura. Estos reportajes se publicaron sin ningún tipo de problema, aparecieron en otros medios que por diferentes razones decidieron darles eco, y lo que sí hubo, sí, fue respuesta del presidente, fue crítica del presidente, fueron debates, fueron denuncias, pero nada más. ¿Por qué el presidente comenzaría una persecución cuando ya se va, cuando ya ganó, cuando ya ellos solos se enterraron? ¿Me entiende? O sea, por eso le digo, la finalidad no tiene lógica.
Julian Assange fue perseguido por los mismos que financian o financiaron a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El verdadero periodismo es enemigo precisamente de esos poderes fácticos que convirtieron a Assange en enemigo del pueblo. Aquí mismo en México, ¿cuántos periodistas hay que dejan su hogar, su familia, porque el poder va detrás de ellos? Alguna vez en la historia del capitalismo, sus medios de comunicación han tenido un comportamiento democrático. ¿Algún día lo hemos visto? Podemos poner ejemplos de diferentes latitudes. Durante la Guerra Fría, en el llamado mundo libre, la línea editorial de los más media públicos y privados actuaron bajo un mismo lema, el anticomunismo. La BBC, RAI, EFE, AFP, NBC, CBS, CNN o Fox, cualquier noticia referida a la URSS, China y aliados se adjetivó como suceso ocurrido en países comunistas. Las imágenes emitidas eran en blanco y negro, ¿lo recuerdan? Su finalidad, su finalidad, producir en el ojo del observador una sensación de ser los países comunistas infiernos sumidos en la tristeza. Yo no conozco medio de comunicación perteneciente a los grupos de poder cuya política editorial consista en apoyar, por ejemplo, la visión de izquierda o candidatos de izquierda. No es su cometido. Ellos actúan protegiendo sus intereses. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación corporativos son, por definición, de derecha. El doble rasero, ¿no? A la hora de informar es habitual. Y lo vemos ahora. Vea la guerra, el genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina, ¿no? Se invisibiliza. Así de sencillo. Pero ¿cómo se engrandece el tema Rusia-Ucrania? De siempre, en el capitalismo, los partidos de izquierda, los sindicatos de clases, los movimientos sociales anticapitalistas han sido vilipendiados. Los medios de comunicación corporativos o los medios de comunicación grandotes, como diría el maestro Fernando Buen Abad, deben cumplir ciertas reglas, diríamos así editorialmente, para colaborar en el mantenimiento del neoliberalismo. Denigrar a los dirigentes de izquierda, incluso a los históricos. Nadie se escapa, ¿eh? Nadie se escapa de su acción difamatoria. Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Rosa Luxemburgo, Gramsci son carne de cañón. En América Latina, Sandino, Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Juan Bosch, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Salvador Allende, Hugo Chávez, ¿no? La derecha no ha tenido ningún remilgo en usar sus medios de comunicación para desprestigiar a la izquierda. Y sus campañas se valen de la mentira, la calumnia, juegan sucio, buscan manipular, controlar las emociones. Está en su ADN. Otro ejemplo perfecto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el subcomandante Marcos, ahora Galeano, ¿no? Para las clases dominantes y las empresas transnacionales, la democracia es un eufemismo. Los medios de comunicación, no nos engañemos, son armas de destrucción masiva. Disparan a discreción y tienen perfectamente calibrado el blanco, sea contra una reforma fiscal progresiva, una mayor inversión pública en sanidad, vivienda, educación o un incremento salarial. ¿Cuántos años no escuchamos en Televisa, Televisión Azteca y otros medios de comunicación decir que no se podía subir el salario mínimo? Y apoyar con todo con sus analistas esa idea porque afectabas la productividad y por lo tanto iban a cerrar las empresas. ¿Cuántos años no lo escuchamos? ¿Cuántos años no hemos escuchado a analistas de estas empresas o de estos diarios o de estos medios electrónicos, ¿no? Hablar en contra de cualquier inversión en salud, de cualquier posibilidad de que la vivienda fuera un derecho y no un negocio? ¿Cómo se volcaron en el tema de los libros de texto? Así es sencillo. Vivimos en un mundo en guerra y en su interior los medios de información de la derecha no dan tregua, libran su propia guerra. Y los discursos de la extrema derecha han colonizado en los últimos años incluso las redes sociales. Ahí están jugando, han calado obviamente en los medios de comunicación tradicionales. Y los elementos recurrentes de este discurso que invade los medios, la finalidad, no, a final de cuentas, de este tipo de mentiras burdas, no es que las ciudadanas y ciudadanos se las crean en sí. El objetivo, ¿sabe cuál es? Es normalizar el discurso, es normalizar el lenguaje de la extrema derecha y liderar el relato.
Le pongo un ejemplo, minar coberturas. Así de sencillo. Se presenta un caso de despojo de agua por parte de una empresa en Puebla. Las comunidades, los líderes comunales, los activistas hacen manifestaciones, levantan la voz y no aparece nada en los grandes medios. Absolutamente nada. Estás minando una cobertura, estás invisibilizando una protesta clave. Y en cambio le das juego a algún analista que te dice que el agua no es un derecho, sino que es un bien y por lo tanto se tiene que privatizar y se tiene que pagar lo que se tenga que pagar por ella. Entonces minimizas una cobertura y enalteces otro discurso. Ahora, aquí es muy importante, por supuesto, diferenciar entre periodismo y comunicación. Lo que se hace en los medios de comunicación, en las empresas del mass media, es comunicación como tal, con todo lo que esto conlleva, buena, mala, regular, con un final perverso, no, pero es comunicación, no es periodismo como tal. El periodismo tiene un fin colectivo, tiene un fin social, tiene un fin a favor de las víctimas, tiene un fin que va en contra de los intereses económicos. ¿Y cómo vas a ir en contra de los intereses económicos cuando son los patrocinadores de tus programas? Entonces, eso es muy importante entenderlo. No hay que caer en esta idea de que no, es que eso es periodismo. No. Una cosa es el periodismo y otra cosa es la comunicación como tal. Y lo que se hace ahí es comunicación informativa. Punto. Que pasa por una línea editorial que define la empresa con base en sus propios intereses, los cuales no son colectivos, son individuales. Y por lo tanto, ya desde ahí vas en contra de la propia empresa, vas en contra del periodismo, aunque salga Javier Alatorre a decirnos el chiste de que se manda solo, ¿no? Ahora, con ese propósito, la derecha utiliza la prensa y, y, y es una prensa que se vuelve ultraconservadora en sus redes sociales, con las nuevas tecnologías, incluso en los órganos legislativos, en las instituciones judiciales, se vuelven sus armas principales para consumar los llamados golpes suaves o blandos, que no son otra cosa que una versión de los golpes castrenses del siglo pasado, pero sin tanques en la calle. Si en nombre de la libertad de prensa, la derecha y sus patrones de Washington, por ejemplo, hacen lo que les viene en gana, esa es la verdad. En nombre de la libertad de prensa, no es posible que en Estados Unidos se ufanen de esto cuando persiguieron a Julian Assange tantos años. Por eso le digo que ignorar a la extrema derecha, al fascismo, a la derecha radical populista, no hacen que desaparezcan. Se empoderan, se victimizan, como en este caso. Por eso siempre hay que denunciarlos. Los dueños de los medios, los periodistas, los intelectuales orgánicos, saben perfectamente que una mentira repetida 1000 veces puedes pasar por verdad y que en la actual sociedad el verdadero poder es el del dinero y como buenos oportunistas, no por convicción, se ofrecen al mejor postor. George Simmel escribió que el dinero es la abstracción en acción, que en una economía de mercado como la actual se convierte en la forma adecuada a ser el más veraz comunicador, un cínico entregado al mejor postor y convertir su labor en una mercancía. Y mientras más caro se cotice, más, pues más, mm, digámoslo así, que más viral, ¿no? Se vuelve lo que dice y lo que escribe. Hay una frase que señala que el medio es el mensaje, pero en los hechos realmente es la élite la que mueve la cuna, la que alienta la discriminación, la porofobia, la xenofobia, el racismo, la hostilidad y hasta el momento las agresiones verbales contra quienes no consideran sus iguales por su origen étnico, color, situación económica, pensar de manera diferente, una actitud que lleva a ahondar las contradicciones de clase y profundizar los desacuerdos políticos. No es un secreto para nadie que la CIA y sus tentáculos de espionaje, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, han trabajado durante años de forma abierta e intensa para aniquilar los procesos de cambio de América Latina, para hacer nuevamente esta región el patio trasero de Estados Unidos. Latinus es un medio que podría definirse como de comunicación, de contenidos de entretenimiento y que reclutó a varios damnificados de Televisa. Pero, insisto, actúa como un arma de desinformación en beneficio de políticos, de empresas, de gobiernos, incluso gobiernos extranjeros, que ven a México como un territorio de conquista. Y aunque un vistazo rápido, dirían algunos reporteros que hicieron este trabajo, eh, podría parecer exagerada si uno revisa su página web, basta con que analicemos más a fondo
y nos demos cuenta que es un sitio que no es más que una fachada este sitio, lleno de notas cuyo objetivo obviamente es desprestigiar al gobierno mexicano. El resto de la información la constituyen notas compradas a agencias de información. Y la página, además, como su nombre lo sugiere, está plenamente emparentada con los Estados Unidos, pese a que las transmisiones del programa se hacen aquí en la Ciudad de México. Y este dato no es menor, fíjese. No es menor porque lo que buscaban en un principio era como aparentar que estaban exiliados, que estaban en Estados Unidos porque en México no había libertad de prensa y que estaban siendo perseguidos políticos, aun y cuando pues, todos sabíamos que estaban aquí en el país. Ahora, las investigaciones que presentan relacionadas con mexicanos contra la corrupción y la impunidad son también un ejemplo de injerencismo que pues, no puede menospreciarse, dicen diversos expertos y analistas, ¿no? Hay investigaciones ya bastante señaladas de Contralínea, de Sin embargo, en fin, que dan cuenta, ¿no? De los vínculos financieros de Latinus, pues con Roberto Madrazo, con Silvano Aureoles, en fin, con diversos personajes quienes, insisto, tienen una historia de enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador. Y por esa razón, eh, su crítica al poder lo que esconde es su parcialidad informativa y se convierten pues en mercenarios de la comunicación, ¿no? Que actúan al amparo de delincuentes de cuello blanco, que a final de cuentas falta averiguar y decir qué pasa, qué es lo que está pasando con el financiamiento de Latinos y y el desvío de fondos públicos. Y en el caso de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ha sido la USAID la que le ha destinado millones y millones de dólares, ¿no? Así de sencillo. Y por lo tanto, este grupo creado por Claudio X González responde también a este tipo de intereses, a tal grado que María Amparo Casar fue a hablar con Ken Salazar para pedirle que se metiera en el tema de la elección de nuestro país. Son parte de la normalización de ese discurso de la extrema derecha. La asociación civil mantiene una misma agenda política que Claudio X González, que Unidos, ¿no? Todo esto para litigar en contra de las acciones del gobierno de la 4T. Usted cheque, la litigación constante en contra de todo lo que significa la 4T va de la mano de este grupo, de Claudio X González e incluso de dos ministros que andan por ahí, Luis María Aguilar y si no me falla la memoria, Javier Lainez, ¿no? Ahora, y con este punto concluyo. Periodista, un periodista deja de serlo cuando basa sus notas, sus intenciones en resentimientos personales, cuando renta su nombre, su trabajo para encubrir intereses corporativos, para encubrir redes de corrupción, ¿no? De concesionarios, para golpear a favor de las minorías y en contra de las mayorías. Se vuelven soldados de la extrema derecha disfrazados de periodistas y su forma de actuar es verdaderamente deleznable. No, esa es la prensa de derecha. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, échenos por supuesto el super chat, el super gracias, suscríbanse, es muy importante que se suscriban, hay mucha gente que está viendo los videos pero no nos da la suscripción, confíen en nuestro contenido, por supuesto, denle a la notificación, denle a la campanita, las notificaciones de YouTube, actívenlas y también las del canal. Ya lo saben, compártanlo, compartan este video, likeenlo, nos ayuda muchísimo que le den me gusta y que lo comenten. Entre más interactúen ustedes con él, más y más crecemos. Gracias y nos vemos entonces al ratito, ya lo sabe, a las 5 de la tarde estará Manuel Hernández Borbolla, estarán a las 6:30 mis queridos Federico Bonazo y Ricardo Valderas, a las 8:30 regresa su servidor y la entrevista con Amarande Riojas, que no tiene desperdicio. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.